Etimología. En la historia del teatro romano, los actores usaban unas máscaras que llevaban unas laminillas en el sector de su boca, las cuales al hablar le permitían tener un mayor alcance de su voz. También el escritor y abogado Aulo Gelio del siglo II derivó la persona del verbo latino personare, que se traduce por resonar, la cual lleva al significado, en otras palabras, de persona, es el resonador de la voz. Esta máscara luego llegó a mostrar la expresión, los rasgos y el carácter del papel que desempeñaba el actor. Esta traducción llegó también a indicar la situación y función de cada quien en la vida social, sobre todo de los magistrados superiores. Más tarde se aplicó a todo hombre sin estar asociado también a un estatus o nivel social. Pero en el área de la jurisprudencia adoptó esta palabra en su lenguaje técnico la persona como para señalar al deudor, al acreedor, al acusador, al juez, al testigo, etc. Denotando que para cada uno existe también un repertorio de facultades y acciones todas preestablecidas. Por lo tanto, se confirma que detrás de cada persona, como protagonista del derecho, está el hombre. Hombre y persona jurídica. En la antigüedad no existía relación de igualdad entre persona natural y persona jurídica. Solo se le confería calidad de persona jurídica a las personas libres, haciéndolos aptos para realizar actos válidos de derecho, mientras que los esclavos eran considerados como bestias, las cuales se tenían que comprar, alquilar, vender, etc. No eran personas jurídicas. También en algunos ordenamientos jurídicos el condenado a la pena le otorgaban muerte civil, que consistía en dejarlo con vida biológica, pero sus bienes pasaban a sus herederos, a la esposa, la cual también era considerada viuda, permitiéndole contraer nuevo matrimonio. La capacidad de la persona jurídica es variable, pero la condición humana no. Aunque varones y mujeres somos de la misma naturaleza humana, dentro de nuestra historia actual inmediata, la mujer carece de derechos, tanto también políticos. También nos muestra que el residente nacional tiene más derechos y deberes que un extranjero. Y por último, la experiencia cotidiana nos pone en relación directa con una serie de entes que no son seres humanos, pero actúan en el derecho, como ser el Estado, los municipios, sociedades mercantiles, industriales, bancarias, quienes realizan actos jurídicos. Ellos tienen domicilio, tienen nombre, poseen bienes y también son deudores, que los hombres también como persona jurídica. La clasificación de las personas jurídicas. Tenemos las individuales y las colectivas. Dentro de las colectivas se encuentran las públicas y las privadas. Las públicas están el Estado, los departamentos, los municipios, los establecimientos públicos. Y dentro de las privadas se organizan en dos grandes grupos, que son las sociedades y las asociaciones. Las sociedades son las mineras, las industriales, las bancarias, etc. Y las asociaciones son las corporaciones y fundaciones. Las sociedades tienen la necesidad de conseguir ganancias de dinero, a diferencia de las asociaciones, que se caracterizan porque son sin fines de lucro. Sus propósitos son de promoción social, educación, arte, deporte, etc. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es John Jairo Solís Sánchez. Soy miembro del grupo número 4 de la materia Introducción al Derecho. A mi grupo le tocó exponer la persona jurídica. Yo les voy a hablar sobre elementos de la persona jurídica. Es un grupo de personas que se reúne para hacer una actividad, ya sea social, industrial, económica, gremial o una asociación, etc. Esta actividad tiene que ser lícita para que así el Estado la pueda reconocer. Estas instituciones son con fines de lucro que solo intentan ganar dinero. En cambio, las que son sin lucro son las
que crean organizaciones como por decir Techo, ProMujer, Provida, etc. Estas instituciones sin fines de lucro no buscan ganar dinero, sino ayudar a las personas que son enfermas, que tienen VIH, que tienen tuberculosis, que tienen síndrome de Down, las personas que no tienen casa, las personas embarazadas, las personas que son maltratadas, etcétera. Siguiendo con el tema, la persona jurídica es un ente. Eso quiere decir que no tiene vida propia y actúa en derecho, adquiriendo derechos y obligaciones. Al no tener voluntad propia, actúa a través de sus representantes legales. Se puede decir que la personalidad jurídica del ente es una ficción de los legisladores surgida de la nada, o es una imaginación de ellos y que solo existen para fines jurídicos. Podemos entender que también los legisladores solo buscan la forma de que varios o muchos de las personas se asocien para un determinado acto jurídico o también para un negocio jurídico. Los tratadistas establecen de que hay dos tipos de patrimonio: el patrimonio personal y el colectivo. El colectivo está conformado con una finalidad determinada. Este patrimonio no se identifica a un sujeto como propietario del todo. También este patrimonio es el soporte de una persona jurídica, el mismo que sirve para desarrollar toda actividad de la organización, que le permite el funcionamiento de la actividad programada a cargo de sus representantes. Obvio que sus representantes tienen que ser legales. A estas reglas tienen dos impugnaciones, que serían la de la herencia y el del patrimonio familiar. Buenas, mi nombre es Johan Oyola y en esta ocasión le vengo a hablar sobre la personalidad jurídica, persona jurídica y capacidad. Les empezaré hablando sobre la personalidad jurídica. Tenemos que comprender que para poder tener derechos y obligaciones necesitamos la personalidad jurídica. Este concepto termina por abolir la esclavitud, ya que todas las personas tenemos personalidad jurídica. Ahora les voy a explicar o hablar sobre la persona jurídica. Se denomina persona jurídica a asociaciones que existen, pero no como individuos, sino como institución, y que es creada por una o más personas para poder cumplir el objetivo social. Por ejemplo, Coca-Cola, Uber, Toyota o demás marcas que se te puedan venir a la cabeza. A estas organizaciones se la denomina sociedad. Ahora les voy a hablar sobre la capacidad. Con respecto a la capacidad, la voy a diferenciar entre capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la capacidad que se tiene para ser titular de un derecho. No hay incapaces de derecho. La ley puede privar o limitar la capacidad con simples actos o actos jurídicos. Ahora, la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es potestad que tenemos de ejercer derecho de nosotros mismos. Todas las personas pueden ejercer su derecho por sí mismas, pero excepto sus limitaciones. Las limitaciones deben ser menos gravosas. Yo la verdad de quienes son personas jurídicas es inútil averiguar fuera del derecho quienes son personas jurídicas. Incumbe a la política legislativa de cada estado que determina taxativamente con o sin discriminación los que son aisladamente o grupos de personas jurídicas y los que no lo son. En un capítulo relatamos que hasta tiempos no muy remotos los animales y las cosas inanimadas tenían alguna función jurídica, aunque circunscrita al área penal. Paradójicamente, estos mismos sistemas cortaban los derechos y obligaciones de una categoría de hombres, los esclavos, al extremo de asimilarlo a la bestia. En la actual concreción
histórica con la superación que depara el esfuerzo humano. El derecho de los pueblos civilizados dispone como supuesto necesario que son jurídica, exclusiva y excluyentemente de los hombres o agrupados. El artículo 6 de la Constitución Política perpetúa todo el ser humano tiene personalidad en capacidad jurídica, el reconocimiento de las personas colectivas está sujeto a condiciones y trámites legales. El derecho, el sujeto de derecho, al ocuparnos del derecho subjetivo, el deber jurídico y relación jurídica, hemos empleado el término sujeto. Concretamos el sentido de este vocablo. Sujeto es la persona jurídica, implica en una relación jurídica determina, de ahí que hayamos denominado sujeto activo al titular del derecho sujeto y del subjetivo pasivo al titular del deber jurídico. Derecho, persona y libertad. En la efectividad de la vida humana, el derecho de la persona jurídica y la libertad son conceptos inseparados, forman una trilogía en que cada uno requiere de los más al punto que aislados quedan incompletos, mutilados y truncos. Existe sin libertad hablar del derecho subjetivo, esclavo en su perflujo. El orden jurídico requiere de un actor, la persona jurídica, y la persona jurídica sin libertad es un contrasentido. Corrobora lo acabado de afirmar la evidencia de todas las características jurídicas vistas en los anteriores capítulos son impensables